Buenas noches, Pablo Llanes, Enrique del Val. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Observatorio Cotidiano, focalizado, como se suele decir, en los asuntos de economía política, economía y sociedad. Enrique del Val, en tu ensayo sobre el ingreso ciudadano universal para México, publicado en nuestro libro, Más allá de la crisis, el reclamo del desarrollo, Pablo, tú lo conoces también, editado por el Fondo de Cultura Económica, dices, una definición sencilla del ingreso ciudadano universal es la siguiente. Es un ingreso pagado por el Estado como derecho de ciudadanía a cada miembro de la sociedad, trabaje o no trabaje, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras fuentes de ingreso. En una época de austeridad universal, recortes más o menos generalizados, en nuestro caso, presupuesto de egresos por debajo de los registrados en los últimos 2 años, esto es un ideal, el que estás proponiendo, es algo a lo que quizás lleguemos en algún momento del siglo XXIII, XXIV. ¿En dónde ubicas esta propuesta que, como me decían ambos, pues no es una propuesta que haga Enrique del Val y Pablo Llanes para México o los amigos y colegas catalanes para el reino de Cataluña? No, es algo que tiene raigambre y tiene expansión, extensión geográfica. No, primero gracias por la invitación, Rolando, Pablo. Hola, ¿qué tal, Enrique? No, yo creo que ahorita, ante la crisis y la austeridad, es cuanto más se necesita, porque es cuando va a haber más personas sin que puedan cubrir sus mínimos de necesidades, por el desempleo, seguramente que va a haber, y por la falta de empleo a los que quieren entrar. Entonces, es uno de los programas, el ingreso ciudadano, más importantes que todos los estados deben tomar en consideración. Para el caso mexicano, podríamos tomar de inicio, porque esto es un proceso, efectivamente, no para el siglo XXIII como tú con sorna lo estás diciendo, porque además no estaremos, pero creemos que puede hacerse por etapas. Y una primera etapa que lo sabemos todos, a ver, hay más de 5,000 programas en este país dedicados al combate a la pobreza, municipales, estatales, federales, particulares. Un reagrupamiento de esos programas, un reanálisis de esos programas para desaparecer la mayoría de ellos y ese dinero que se está invirtiendo en tantos diferentes programas, poderlo meter para iniciar el ingreso ciudadano universal a todas las personas, por el mero hecho de ser habitantes de este país. Pero ese sería un gasto de una sola vez, ¿no, Pablo? Sí, ¿y el año siguiente qué? Bueno, esos ya son presupuestos establecidos, pero yo quisiera ponerlo un poco en contexto de por qué hay déjenme decirlo así, inusitado interés internacional por el tema de la renta básica. Si ustedes ven en los últimos 2 años, incluso las publicaciones más conocidas en el mundo del análisis económico, incluso desde perspectivas algunas conservadoras, se han estado pronunciando y han estado analizando el tema, el Financial Times, el New York Times, el The Economist. No aquí, no en México. Bueno, yo no recuerdo que le hayamos dado particular importancia al tema, con la excepción de nuestro amigo Enrique. Viene la propuesta en la Constitución de la Ciudad de México. O sea, ya la discusión está en nuestro nivel. Hace 2 meses. Una señora constituyente el otro día escribió que esto y otras cosas debían verse como ideales y no como derechos, ¿no? Si no me equivoco en la lectura que hice de... Es muy probable que sea así, pero yo quisiera señalar que este inusitado interés, que por ejemplo yo estuve en Corea hace unos 3 meses en el Congreso Internacional de la Renta Básica, y las estadísticas solo de consulta en internet del tema de la renta básica a partir del 2009, y el dato es importante, es absolutamente exponencial. Se acaba de realizar un primer referéndum en Suiza para el reconocimiento del ingreso ciudadano. Se perdió por 28%, pero el consenso que hay es que no es el fin de una etapa, sino el inicio de una conversación. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, en Brasil? Recuerdo que hace años el senador Suplicy
Hay una ley de promovió renta esta básica. ley. ¿Pero qué ha pasado? Pues básicamente muy poco, en términos de que La lo ley que, está lo aprobada. que ha continuado es el proceso de instrumentación de los programas tradicionales de transferencias condicionadas. Pero este interés inusitado, déjenme decir que yo creo que tiene tres fuentes muy claras. Uno es los devastadores efectos de la crisis y de lo que podemos llamar la economía política de la austeridad. Dos, la interrogante profunda, yo creo que es un elemento sobre el cual va a haber que trabajar mucho, sobre cuál es el futuro del mundo del trabajo. Es decir, es la automatización y es la austeridad y es la supresión de plazas laborales, un ciclo chumpeteriano más que a largo plazo va a terminar generando más empleos de los que destruyó, o estamos en una etapa diferente. Hay una inquietud de inseguridad, de precariedad sobre el futuro del mundo laboral que ha puesto sobre la base que por lo menos garantizado un ingreso independientemente de la condición laboral puede tener sentido. Y la tercera, y esto es más de los países como el nuestro, pues los rendimientos decrecientes de las transferencias monetarias condicionadas. Entonces todo esto como que está creando Progresa, Bolsa Familia, oportunidades, los que hay en toda América Latina. Sí. Y yo creo que ya empiezan a mostrar rendimientos decrecientes y la preocupación fundamental ahora es la de inclusión productiva, porque la gente sí, pues sí, más escolaridad, probablemente más acceso a servicios de salud, pero no a empleos, no a trabajo. Entonces, yo creo que estos son elementos estructurales que hacen que esta idea, que es una idea vieja, cobre nueva actualidad porque parece, me atrevo a conjeturar, corresponder a las preocupaciones y las inquietudes de la época y del momento. Defino el momento como los próximos 50 años, por cierto. Enrique del Val. Gracias, No, Pablo. yo creo que hay que reconocer de que ya no va a haber pleno empleo en el mundo. Ya es imposible. Es una pregunta Ese es un hecho real. Bueno, ante el hecho real de que ya no hay empleo de todos los que demandan y hay que desempleo, desde la robotización hasta el crecimiento bajo de los países, no importa, cualquier análisis, no va a haber pleno empleo y cada día va a ser más difícil tener un empleo. Yo creo que el principal derecho humano es el derecho a la supervivencia y eso hay que garantizarlo. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la supervivencia de las personas y una forma de hacerlo es a través de un ingreso ciudadano que le considere el mínimo que pueden tener. Yo decía, por ejemplo, en la Cámara de Diputados y Senadores hay varias propuestas que han hecho algunos diputados y senadores sobre este tema. Inclusive hay tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia que denominan el mínimo vital. El derecho a contener el mínimo vital. El mínimo vital. Y hay tesis en la Suprema Corte, es decir, en México... ¿Y a cuánto, qué estamos pensando ahí? Vamos a hablar también de números. Sí. ¿A cuánto ascendería el mínimo vital? ¿Al salario mínimo? Ese sería lo ideal. Ajá. Por lo pronto, aunque el salario mínimo no alcanza, pero si pudiéramos darle a todos los ciudadanos un salario mínimo, A todos. a todos. Ahora, está bien, no hay los recursos suficientes, no, a los 108 millones, no, a los 120. Empecemos con 120 millones, empecemos con los adultos mayores, que ya hay programas específicos para ello. Bueno, extendámoslos a todos. Pero hay que dárselo a todos, es general. Aquí hay otro problema también terrible en esto de los programas de combate a la pobreza, es que para recibirlos tienen que pasar la humillación de las personas de reconocer que son pobres. Es decir, para que te den una tarjetita, que por cierto, tienen más tarjetas de plástico los pobres que los ricos, porque cada dependencia tiene una tarjeta nueva, es entre las tarjetas, es terrible, pero tiene esa humillación de que tiene que reconocerse como pobre para que le den algo, no se vale. Es indigno del ser humano. Entonces, yo creo, empecemos por los adultos mayores y vayamos extendiéndolo. Y hay que destinar efectivamente producto. ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, tiene que haber una reforma fiscal de a de veras. Sí. Es decir, es parte. Ahora, Pero perdón. parece que es como un ciclo del eterno retorno en esta materia. Porque ahora el clamor que casi recorre el continente, o el sur del continente, es contra los programas, incluso los programas de transferencias monetarias condicionadas, las acciones del tipo Lula de aumento sustancial en el salario mínimo, otra vez insistiendo, como se insistía en el siglo XX, que estos son derechos programáticos, ¿no? Se suponía que esa discusión estaba saldada a nivel, digamos, de los teóricos políticos, pues Bobbio y Sartori, Exacto. ¿no? Pero no está saldada ni mucho menos. Aquí en México todos los días se está hablando de eso.
la crítica más fuerte, independientemente de la factura del proyecto de constitución para la ciudad, es esa, que es un listado de derechos sin sustento financiero, ¿no? Sin sustento fiscal. Ahora, bueno, por un lado hay que reconocer que México tiene oportunidades de mejora enormes en materia fiscal. O sea, la brecha que hay entre el tamaño de nuestra economía y el tamaño de la fiscalidad nos coloca en una situación desventajosa en el contexto de América Latina. En producto per cápita estamos en el grupo A en América Latina, en carga fiscal estamos en el grupo B. O sea, estamos por el tamaño de la economía en niveles parecidos a Chile, Argentina, Brasil, y en niveles de fiscalidad estamos en los niveles de la zona andina, etcétera. Entonces ahí hay una oportunidad de mejora muy grande. Ahora, la viabilidad de las políticas no es un dato externo, es algo que se construye. Es algo que se genera. Miren, a mí me tocó la experiencia cuando trabajé en el gobierno de la Ciudad de México, cuando se instauró la pensión universal de adultos mayores de la Ciudad de México, que en realidad es una renta básica de adultos mayores. Sí, sí, eso es. Miren, había 0 presupuesto cuando se sacó la propuesta, 0. Lo que se hizo fue un redireccionamiento del presupuesto y a los 2 años estaba universalizada. O sea, también aquí hay un problema de voluntad política, de visión política de las cosas. Y de habilidad en el diseño. Exactamente, exactamente. Vamos a una pausa de Por supuesto. Hace unas semanas nos decía aquí Carlos Tello que eso de que no hay recursos no se debe aceptar, porque sí hay. Lo que hay que hacer es movilizarlos. Un ejemplo sería el de la puesta en práctica del programa de la pensión universal para adultos mayores en lo que era el Distrito Federal, ¿no? Y tú has hablado también de eso. Habría que empezar por ahí, por los adultos mayores, pero yo preguntaría, viendo las estadísticas de empleo, categoría laboral e ingresos, los más dañados, afectados por el mercado de trabajo tal y como funciona hoy, y claro, con las recesiones y demás, son los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes más estudiados de la historia. Que tienden a ser, además, juntos ya adultos, jóvenes y jóvenes, la mayoría, ¿no? O van a ser la mayoría por un buen rato. ¿Cómo afrontaríamos? ¿Qué sería un paso siguiente? En los proyectos de ley que yo conozco, por ejemplo, está una estrategia de universalización a 20 años e ir consiguiendo los recursos también de manera progresiva y gradual, porque si no se hace el costo a valor presente como que hoy estuviera universalizado. No, la universalización está a 20 años. A mí la propuesta que me parece interesante es esta que empieza por adultos mayores, que en realidad ya falta mucho menos para completar ahí la universalización, porque están... Ya se está dando. Sí, tiene sus limitaciones, etcétera, pero el grado de avance y cobertura en adultos mayores es ya muy alto. El siguiente punto sería infancia y juventud. La otra es todas las mujeres. Y finalizar con los varones entre 18 y 65 años. O sea, la fuerza de trabajo ahí en pleno. Pero el tema relativamente, porque tenemos que pensar las estrategias de pleno empleo de hombres y mujeres. Claro, porque la lógica hasta ahora ha sido que el pleno empleo fue esencialmente masculino, con una reproducción de roles de género. Tú dices, Enrique, ya no va a haber pleno empleo. Ya no, en el horizonte del mundo no está el pleno empleo. Pablo habla de la robotización y de otros cambios tecnológicos que afectan la capacidad de crear empleos como los hemos conocido. Exactamente. Bueno, pero hay críticas a esta propuesta, no solo por el lado del financiamiento que ustedes dicen, y yo concordaría, en efecto se puede. Se puede, hay recursos y se pueden generar más recursos a medida que... pero hay otra crítica más de fondo, y es que con esta idea del ingreso ciudadano universal, lo que estamos fomentando es el no trabajo. Estamos quitando estímulos, momentos de inducción, sobre todo en los jóvenes, a que busquen trabajo, se esfuercen por encontrarlo y por conservarlo, y mejoren por la vía laboral.
sea, vamos a fomentar la flojera. Se dice, ¿no? Lo estoy, Sí, claro. no creo que lo esté vulgarizando, ¿no? No, es una crítica, es la primera crítica que hacen todos los enemigos, esto, que es una crítica muy falaz, ¿no? Porque estamos hablando que les vamos a dar un salario mínimo. Es decir, con un salario mínimo viven la gente, las familias, es darle un mínimo vital de cantidad para que a partir de ahí pueda conseguir mejores prestaciones, porque inclusive eso le va a permitir conseguir mejores salarios. Porque aquí hablamos de salario mínimo que son 73 pesos el día. El salario mínimo hoy en México, 73 pesos. Bueno, según estudios del gobierno de Oaxaca, el salario mínimo en Oaxaca, el promedio es 38 pesos. Es decir, es una situación verdaderamente crítica y no van a fomentar la flojera. Es decir, Lula inclusive lo decía, tuvo una famosa frase, bueno, es verdaderamente, y dijo la palabra, estúpido pensar que un ser humano, por darle este mínimo, va a dejar de trabajar. No, le vamos a dar una cierta oportunidad para que pueda, en el sector terciario, en el cuarto, es decir, en otras actividades, y le das una garantía de tener algo. Para lo que yo digo, el principal derecho humano es la supervivencia. Es decir, no vas a fomentar la flojera. Es decir, porque no la fomentas. En Alaska, que lo tienen implantado a raíz de la riqueza petrolera. De la riqueza petrolera, pues no han dejado trabajar. Y reciben ahí $2,000. No han dejado trabajar. Es decir, la gente no deja trabajar. Es interesante porque hay una antropología subyacente en esto. Una vez me preguntó un periodista. Al final hizo una filosofía de la naturaleza humana. ¿Usted dejaría de trabajar por un salario mínimo? Sí. Yo no, pero los demás sí. Ajá. O sea, hay una especie de juicio social sobre esto y por eso se han desarrollado diversos experimentos y programas piloto para explorar esta perspectiva. Una de ellas esta idea del salario mínimo no, el ingreso ciudadano universal. Nosotros queremos aumentar el salario mínimo en México. Correcto. ¿No? Hay una campaña, hay una convocatoria, porque es impresentable, yo diría, ¿no? La primera razón. Pero ingreso ciudadano universal con base en el salario mínimo, pero ¿estás pensando en el salario mínimo que podría aumentarse? Sí. ¿Sí? Y eso no desequilibra. Bueno, las habría que finanzas. hacerlos, o puede ser empezar con una canasta alimentaria suficiente, amplia, una línea de pobreza, en fin, eso es un proceso que se puede ajustar. Pero mira, los estudios que se han hecho es que la gente que recibe estas transferencias, solo una proporción pequeñísima deja de trabajar. Y se han hecho estudios muy interesantes con gente que gana la lotería, por ejemplo. Un grupo de ganadores de lotería y solo el 10% dejaba de trabajar. Los demás seguían trabajando y estamos hablando de cantidades suficientes, importantes. Yo creo que lo que sí modifica es que eleva la capacidad de negociación de los trabajadores. Es decir, no desestimula el trabajo, no lo desestimula de ninguna manera. Incluso, además, se está dando, porque es una de las cosas importantes también, es decir, nosotros estamos defendiendo los países, pero también en los países desarrollados se está dando, ahora en Holanda van a hacer una prueba. En Gulrik. Una prueba a toda la población, darle un ingreso Es mínimo. una ciudad. Sí, y en Finlandia hay un programa piloto. Es decir, en los países desarrollados están buscando porque se han dado cuenta que efectivamente ya no hay empleo. Ya no pueden entonces haber que se dediquen a otras actividades que no son muy remuneradas y darle una garantía de un ingreso. Entonces, el principal problema es que ya no hay empleo, por más que lo busques. ¿Cuál flojera? Pues la gente quiere empleo, los jóvenes quieren empleo. ¿Y dónde sale el empleo? O por lo menos con las jornadas de trabajo actuales. O sea, la profecía de Keynes de trabajar 15 horas a la semana, pues a lo mejor se realiza con la existencia de un ingreso ciudadano y una redistribución de la carga de trabajo, que es un poco lo que propone Atkinson, por ejemplo. Entonces yo creo que lo que tendríamos que ver es esta medida en una transformación muy profunda del mundo del trabajo y la idea de que el ingreso tiene no solo como fuente de legitimidad el trabajo asalariado, la ocupación, la propiedad y las rentas, sino también la condición de ciudadanía. Y esta es una idea, lo entiendo yo, contracultural y disruptiva. Pero un amigo me decía, ves que a lo mejor la paradoja del capitalismo contemporáneo es que no le puede garantizar un empleo a todo mundo, pero un ingreso básico a todas las personas sí. A lo mejor estamos en este momento de transición. Bueno, con el punto central de la reforma fiscal. Y países como nuestro, con la terrible desigualdad que tenemos, es un punto central. Y de ahí saldrán los recursos para estos programas del ingreso ciudadano universal. ¿Dónde imaginan que iniciaría una modificación, pues que puede ser
no traumática necesariamente, pero conmovedora. Reordenadora de las relaciones reordenadora sociales. de las relaciones sin duda sociales. alguna. No hay sindicatos, los sindicatos están muy débiles, bueno, en México sobre todo, pero en buena parte de América Latina también. Sí. De ahí no vendría, bueno, puede venir la iniciativa, pero su fuerza pues está en veremos, en cuestión. ¿De dónde vendría? ¿Quiénes serían, digamos, los promotores, actores de una transformación de esta naturaleza? Bueno, tendrían que ser los partidos políticos, ¿ok? Fundamentalmente los partidos políticos. Y de hecho, en México ya de varios partidos políticos han sometido iniciativas al Senado y a la Cámara de Diputados para la instauración paulatina del ingreso ciudadano. Ahorita estamos, del Senado que estuvimos el otro día con la CEPAL, acaba de poner un senador Luis Sánchez, una propuesta de ingreso ciudadano. Y como todo proceso, yo creo que debe ir poco a poco. Es decir, comentaba Pablo el caso suizo. Los suizos dijeron, está bien, sacamos nada, perdimos, tenemos el 23%, pero en 2 años vamos seguramente a aumentar. Y en algunas ciudades llegar. Sí, ¿eh? Y en unas ciudades ganaron. Es decir, y es concebible, en el caso de México, con su federalismo y su federalismo fiscal, también en problemas, ¿no? Es concebible una especie de, perdón, por la herejía, de estrategia maoísta de la periferia al centro. Es decir, es concebible que una medida como esta se comience a aplicar en ciudades. No es imposible. Y luego en estados. Bueno, de alguna manera lo de la pensión universal de los mayores es aquí, por eso. Federal. Bueno, es que estaba yo pensando del centro al centro, porque pues no luego, fue de la me acuerdo, periferia. fue súper criticada, Exactamente. es más, despreciada por gente incluso progresista, Exacto. de izquierda, que por no entienden. populista, por Por demagógica. populista, sí. Luego resulta que el Banco Mundial la adoptó, ¿no? No, y el presidente Fox se la llevó a su casa, ¿no? Sí. Me acuerdo, eso es más o Y menos. se genera un poco lo que yo llamo el consenso ex post. Cuando la gente empezó a ver los beneficios y que el que se oponía sabía que su mamá lo recibía y que su mamá con eso tenía un poquito más de autonomía y de decisión, se ha creado un consenso en que no hay ninguna fuerza política que en el caso de la Ciudad de México pida revertir la pensión de adultos mayores. Bueno, se habló de la crítica, luego fue la manipulación de los viejos, ¿no? Eso de que fueran al Zócalo y recibieran. Sí, pero en la medida en que se institucionalizó como un derecho y es universal, eso yo creo que es la mejor vacuna contra los procesos de manipulación y de todos los meses clientelismo. lo reciben. Y déjenme decirles esto, fue muy interesante, porque cuando primero se hizo la iniciativa para que se reconociera como un derecho, solo votó a favor en ese momento el PRD. Así es. Y los demás partidos se abstuvieron. 3 años después se propuso bajarla a 68 años. Y partidos de oposición decían no, a 65. Y yo decía, pero caramba, hace 3 años no estaban de acuerdo con la propuesta y posteriormente decían que sí, pero que se bajara a 65. Finalmente quedó este acuerdo de que fuera a 68 años. Entonces yo creo que esto genera un ánimo social. En una ocasión a mí me entrevistaron para un programa de radio, iba yo en un taxi, les fui explicando básicamente estas ideas y al finalizar me dice el taxista, ahora sí le entendí, me dijo. Es lo de los viejitos para todos. Le dije, exactamente. Enrique, estamos terminando, Pablo, estamos terminando. ¿Alguna reflexión breve de gozne, de puente, para el próximo programa que haremos sobre el tema? Estoy seguro, apenas empieza, ¿no?, a moverse y veámoslo hacia adelante. Yo creo que lo que nos falta es hacer un análisis verdadero de los programas de combate a la pobreza y cómo se pueden reordenar y cómo podemos conseguir de esos programas recursos para dedicarlos a los programas de ingreso ciudadano. Pero la Cámara hasta el momento no le ha hecho caso nunca a Coneval con sus evaluaciones en ese sentido. Eso es materia de otro programa. Ok. No, yo Pablo. creo que un resultado no esperado de las transferencias monetarias condicionadas es que legitimaron socialmente las transferencias monetarias. Eso yo creo que es una cosa que nadie esperaba y en realidad ya ahora la idea de que se pueda transferir dinero público a la población para atender sus necesidades básicas parece no ser ya una idea tremendamente bajo cuestión. Cuando iniciaron este tipo de programas, recuerden las objeciones que había a la idea misma. Entonces yo creo que vamos a entrar en un momento en que esta propuesta de la renta básica, primero, quitar la idea de que es la solución a todos los problemas, pero es parte de la solución.
que viene una transformación muy profunda del mundo del trabajo, que hoy el pleno empleo para hombres y mujeres, como lo conocimos, está bajo un cuestionamiento muy profundo. Probablemente vamos a tener que llegar a una combinación de medidas de salario mínimo fuerte, ingreso ciudadano básico, que esto está desprendido de la condición laboral, repartición de las cargas de trabajo. Eso nos lleva al tema más grande que tú has tocado, ustedes dos, es la posible transformación del capitalismo. Así es. Al final de cuentas, ¿no? Eso es lo que Exactamente. están ustedes planteando. Pero eso ya no da. Vamos a seguirle No, la es un- pista a la idea y a los hechos y al discurso, tanto a nivel internacional como aquí en México. Por supuesto. Enrique del Val, muchas gracias. No, gracias por Pablo invitarnos. Llanes. No, gracias Rolando, gracias Enrique. Este tema lleva muchos siglos debatiéndose y vamos a tener varios programas para seguirlo haciendo. Perfecto.